Recording in progress. Bueno, entonces, señores estudiantes, bienvenidos nuevamente a una jornada en la cual nosotros justamente ya habíamos indicado con anticipación que justamente el pago de los tributos se debe justamente a algunos principios constitucionales y que justamente estaban contemplados dentro del campo tributario. Esto no es ajeno justamente a las eh, condiciones que justamente son propias de la fiscalidad, que están guardados en algunos preceptos de nuestro código tributario, y justamente existe una supremacía de estas normas a las cuales estoy haciendo referencia, ¿no? Que precisamente este código y las demás leyes tributarias son las que prevalecerán sobre alguna, de existir, alguna otra norma de leyes generales, ¿no? Hay que indicar también precisamente que el Estado ecuatoriano, precisamente para garantizar a sus habitantes lo que es la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral como sociedad, precisamente requiere generar recursos con el fin primordial, como les digo, de satisfacer las necesidades de orden público, ¿no? Por lo que tiene a ser de parte de nosotros como contribuyentes, precisamente tributar. Y justamente de estos ingresos, el Estado cumple con sus fines sociales. Justamente hablando y haciendo relación nuevamente a las leyes fiscales, estas deben precisamente ser armónicas y de carácter unitario, las que justamente se sujetan tanto a lo que rige la Constitución como al Código Tributario, para precisamente uniformar todos los procedimientos en cuanto tiene que ver a la tributación, para que haya concordancia con el mismo. Tenemos que entender desde un punto de vista didáctico en esta capacitación precisamente lo que son la comprensión, el análisis y por supuesto de darse también la aplicabilidad de ciertas peculiaridades que son en cuanto a la legislación ecuatoriana, para que haya un cumplimiento legal de esta planeación tributaria, podríamos decirlo así, para el pago de todos los impuestos, ¿no? Como una pequeña introducción, hay que decir que el Código Tributario establece precisamente los lineamientos en el cual va a actuar el SRI, ¿no? Una entidad o institución que se encarga de recaudar, fiscalizar y administrar asimismo los impuestos internos del país, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que hacer precisamente una pequeña memoria de cuánto tiene que ver la antigüedad de los tributos, ¿no? Estos aparecieron en Edad Media, ¿sí? Justamente en los cuales surgía un pago bajo la denominación de diezmo, destinados justamente en ese tiempo hacia la corona eh, y hacia la Iglesia Católica también, ¿no? Eh, Acá en el Ecuador estamos hablando de los inicios del siglo XXI, una revolución prácticamente cuando migramos o adoptamos más bien el sistema de la dolarización. La política fiscal se vio obligada a mejorar, ¿no? Convirtiéndose en un puntal el tributo como instrumento de una política económica de orden general y, por supuesto, el principal ingreso o fuente de recaudación de ingresos públicos. Y justamente se ejecutaron cambios a las leyes tributarias, existieron la ley de equidad tributaria, la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado, donde aparecieron nuevas medidas denominadas como impuestos conocidos como reguladores. Es así que se implementó, se hizo reformas para el cálculo anticipo a la renta para sociedades, al mismo tiempo se implementó una tarifa impositiva en otros tributos que ya existían, obviamente, logrando
que las recaudaciones tributarias se conviertan en la actualidad, como les decía, ¿no? En el soporte fundamental para el presupuesto general del Estado, ¿sí? Dicho de otra manera, y recordando lo que se mencionó en la sesión anterior, de acuerdo al Código Tributario, el artículo 6 nos indica que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y el destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, ¿no? Esto aprobado en el año 2018, esto vino como consecuencia precisamente de la aprobación o la vigencia de nuestra Constitución de la República del Ecuador allá por el año 2008, en el cual el sistema jurídico tributario ha abordado su aplicación en función de los principios que han sido base de instrumentación para esta legislación en nuestro país. Hay que recordar justamente que el régimen tributario se rige por los principios de generalidad, de progresividad, de eficiencia, de simplicidad administrativa, de irretroactividad, de equidad. Por supuesto, no está lejos la transparencia y desde luego la suficiencia tributaria, recaudatoria, ¿no? Por lo tanto, ya habíamos hablado nosotros de los impuestos tanto directos o indirectos. ¿Qué comprende, o en resumen, de qué se trata el principio de la generalidad? Que no considera para la recaudación la clase social, sexo, nacionalidad, creencia religiosa, edad, etcétera, ¿no? ¿De qué nos habla en resumen lo que es la progresividad? Que obviamente es de acuerdo al nivel económico del contribuyente, la eficiencia que justamente viene a ser endosado, digámoslo así, hacia la administración tributaria, ¿no? En el recaudo justamente de los distintos tipos de tributos, la simplicidad administrativa que justamente esté o que produzca o genere cierta certeza al contribuyente, es decir, modos de pago, lugar y fecha establecidos. La irretroactividad, ¿qué significa? Que debe haber un ordenamiento jurídico aplicable a la fecha, que esto también va a dar seguridad al contribuyente, ¿no? Es decir, no podemos pasarnos en cuerpos legales anteriormente vigentes, ¿no? Sino a la presente fecha y de hoy hacia el futuro. Hablando del principio de la equidad, justamente este nos dice que evita que el tributo se obligue o se grave de manera desproporcional. El principio de la transparencia, que esté abierta esta información públicamente para que no exista dudas ni tampoco se cree criterios de ambigüedad. Y finalmente la suficiencia recaudatoria, que justamente que permita cubrir, como les decía en un inicio, ¿no? Todos los gastos públicos. Eso en cuanto tienen que ver a los impuestos, tasas y contribuciones especiales que decíamos, ¿no? Entonces, cayendo en cuenta también en consideración al artículo 301 de la Carta Magna del Ecuador, se dice o se manifiesta que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante una ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, ¿sí? Solo por acto normativo del órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir asimismo tasas y contribuciones especiales que serán de acuerdo con la ley. La ley, además, también establece la vigencia de los tributos, cuya administración corresponde al gobierno central, a los gobiernos locales y algunas entidades que justamente van a administrar estos tributos con ciertos fines específicos, ¿no? Entonces hemos hablado en este caso de los principios de la LORTI,
el principio de legalidad, el principio de generalidad, el principio de igualdad, de progresividad, de una proporcionalidad, de retroactividad, de equidad. Hay que recordar que los bienes tampoco no pueden ser confiscados, que existe también dentro de este cuerpo legal la capacidad de impugnar alguna decisión, que la administración tributaria tiene que actuar con eficiencia en la recaudación con total suficiencia y por supuesto ser transparente, ¿no? Para concluir precisamente, como les decía, cualquier tipo de tributo es un deber de la sociedad, no solo porque consta dentro de la Constitución, el Código Tributario y demás leyes tributarias, sino porque es un imperativo, digámoslo así, para nosotros, ¿no? De carácter moral y de equidad legal. Por lo tanto, todos debemos sufragar y asistir al bien común de nuestra nación para que, como lo dijimos en un inicio, éste pueda obtener los medios precisos para suplir las necesidades de un conglomerado específico, ¿no? Es toda la población. Así que de esa manera estamos terminando la parte pertinente medular de esta exposición. Ustedes van a tener también la posibilidad de poder debatir respecto de un material multimedia que les vamos a compartir, justamente extraído de la página oficial del SRI respecto de los principios generales tributarios en el